Hola a todos, ¿cómo les va? Soy Alejandro Pegoraro, director de la consultora Político en Chaco, analista y consultor político. Estamos en los estudios de Siesta TV para tener una charla, un mano a mano con Jorge Milton Capitanich, ex gobernador de la provincia del Chaco en dos oportunidades, actual candidato a senador nacional. Vamos a tocar un poco la realidad nacional, internacional, provincial naturalmente. Así que, Coqui, bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gran gusto estar acá en los estudios de Siesta TV y contigo para analizar la política y la economía nacional, internacional, regional y provincial. Arranco con una anécdota para llevarte un tema que me parece interesantísimo en estos tiempos. Hace más o menos 15 años, un poco más de 15 años, yo me encontraba haciendo un trabajo para la facultad y necesitaba un libro de tu autoría, Origen de las crisis provinciales. No lo encontraba por ningún lado y de visita en Resistencia en ese momento te encontré en un restaurante cenando con Juan Manuel Pedrini y con García Solá. Te encaré, te dije, necesito tu libro, no lo consigo, me dijiste, vamos, fuimos hasta la residencia y me entregaste el libro. Eh, Uso esta nota para hablar del tema del federalismo como inicio nada más, después vamos a tocar el resto de los temas que tenemos en la agenda, pero ¿cómo es el federalismo hoy? Y si ha mutado la relación nación-provincias, no solamente en este periodo de la actual gestión nacional, sino también incluso en la última década. Sí, a ver, yo creo que el gran problema de la República Argentina es, es la construcción de un federalismo resquebrajado y de base heterogénea, con un problema de una distribución espacial del ingreso que es absolutamente inequitativa. Tal es así que la concentración de Argentina es muy particular. Eh, el 40% de la población vive en el 1% de la superficie y el 99% restante vive el 60% de la población. En consecuencia, esas asimetrías tan severas desde el punto de vista territorial generan inequidad distributiva. Y esto se agrava porque Argentina tiene un problema de pugna distributiva de carácter estructural. La distribución funcional del ingreso es asimétrica, lo mismo la distribución intergeneracional del ingreso o intertemporal y la distribución espacial. Entonces tenemos esos problemas inconclusos. Y eso tiene que ver con el formato de la construcción del país. El modelo agroexportador lo que generó fue una concentración económica a partir de una oligarquía terrateniente que junto al partido militar expandió su base de poder en base a dos factores de producción claves en la época. Primero la tierra y segundo el capital, endógeno y exógeno, y en virtud de lo cual, a través del modelo agroexportador, generó la inserción en el principio internacional del trabajo, de la división internacional del trabajo, en donde la Inglaterra era la potencia dominante. Entonces nosotros éramos abastecedores de materias primas para comprar productos industriales. Y esto efectivamente se fue concentrando de una manera muy clara y rigurosa en torno a Buenos Aires. Uh-huh. Y esas asimetrías generaron que hoy, por ejemplo, el 57% del empleo privado formal de Argentina esté en 100 kilómetros alrededor de Buenos Aires. Que las asimetrías respecto a Capital Federal generan entre 8 a 10 veces el ingreso per cápita de otras provincias como la del norte grande de Argentina. Y esto tiene que ver con asimetrías muy profundas desde el punto de vista de la infraestructura. Yo siempre transmito esto. Capital Federal, en 230 kilómetros cuadrados de superficie, que concentra cerca de 3 millones de habitantes, de los cuales 500.000 fueron incorporados por un sistema inmigratorio a los efectos de garantizar el resultado electoral del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generan un tema básico, porque ellos hace 215 años que son los que han concentrado el ingreso. Fíjate vos, ellos tienen todas las calles pavimentadas prácticamente, agua potable para todas las viviendas, energía eléctrica también, gas, tienen fibra óptica, tienen veredas, tienen áreas verdes de recreación, casi el 50% de educación pública, el 50% de educación privada, tienen el más alto nivel de ingresos, la mayor radicación desde embajadas hasta conglomerados de entramados financieros y obviamente los niveles de mayor inversión relativa. Por lo tanto, tienen un desarrollo asimétrico y desigual. Y eso genera notoriamente la necesidad de que las provincias argentinas tengamos un mecanismo de distribución. Entonces, cuando yo escribí ese libro, también hay una parte en donde es necesario hacer un análisis histórico, porque desde la famosa discusión de Terry Mantilla, diputado Terry y ministro Mantilla, digamos, que era de origen correntino, justamente Terry creo que era, y Mantilla, ministro de Economía,
lo que estaban discutiendo era la distribución de los impuestos internos, porque efectivamente la Constitución de 1853 y después 1860 modificada tenían el principio de separación de fuentes. O sea, era claramente las disputas entre unitarios y federales era por la libre circulación de los ríos interiores, por la renta de aduana que se concentraba en Buenos Aires y por supuesto por el tema de la administración de los puertos. Entonces, ese modelo tan asimétrico y tan desigual requiere una nueva concepción. Por eso yo creo que desde esa perspectiva del principio de separación de fuentes hasta el sistema de coparticipación y de coordinación fiscal determinó distintos mecanismos. Después fueron la distribución de impuestos internos, después el impuesto a los réditos y después efectivamente la ley 2221 y a su vez también la 23.548 con sucesivas modificatorias y pactos fiscales. Entonces, claramente lo que hubo en la Argentina es un problema de pugna distributiva por recursos federales, pero también un mecanismo de concentración de ingresos desde el punto de vista del desarrollo productivo desigual y asimétrico. Entonces, hoy Argentina necesita y merece un nuevo diseño de país, la Argentina federal. Y la Argentina federal requiere por lo menos un corredor bioceánico norte grande, uno central, otro patagónico, la integración de la Ruta 40 a lo largo de la precordillera, lo que significa la Ruta 3 y también una ruta transversal de norte a sur que integre junto a pasos fronterizos, puertos fluviales, puertos marítimos, el Atlántico con el Pacífico, entendiendo la condición geopolítica de Argentina, que es un país bioceánico, tomando en cuenta Malvinas e islas del Atlántico Sur, conjuntamente con el sector antártico argentino, para llegar a 3,7 millones de kilómetros cuadrados, lo cual implica 7º lugar en superficie global del mundo. Hoy somos 8ª superficie del mundo, contabilizando nada más la superficie territorial geográfica de carácter terrestre. Pero Argentina tiene 2,8 millones de kilómetros cuadrados de mar, por lo cual existe una extracción ilegal de casi 2.600 millones de dólares por año. Entonces, creo que Argentina lo que necesita es una reformulación desde el punto de vista de su proyecto nacional, popular, democrático, pero también desde una concepción de Argentina federal, inclusiva, solidaria, pero muy equitativa, para lo cual hace falta asignación de recursos para infraestructura y con equidad. Bueno, ahí hay dos temas que recién mencionabas, coparticipación federal y mencionaste el tema de las aduanas. Sí. Pregunto yo, a ver, ¿la coparticipación federal necesariamente tiene que ir hacia un sistema de modificación de la ley? Es lo que está planteado ya en una agenda política de los últimos años. La discusión es hacia dónde vamos, cuál es la reforma necesaria, no sé cuál es la que vos ves como necesaria. Y en segundo lugar hablamos constantemente de los derechos de exportación, que es un tributo que no llega a las provincias en formato de coparticipación. Y dada la importancia relativa que tienen muchas provincias, muchas del centro, pero también muchas del norte, que son naturalmente generadoras de cultivos, productoras de cultivos, ¿no sería también en este esquema de redistribución de ingresos nacionales que vuelvan a su fuente original, que son las provincias, que quizás, un tema como ejemplo, los derechos de exportación también empiecen a integrar una masa que vuelva a las provincias? A ver, hay un tema... Oportunamente en el año 2009 se instrumentó el Fondo Federal Solidario a partir de una coparticipación de los derechos de exportación de soja. Eso fue efectivamente para hacer frente a lo que significó la crisis financiera de la hipoteca subprime, que luego implicó una caída de la actividad económica en la República Argentina que se ponderó con nuevos indicadores del PIB de entre 3 a 6 puntos de caída, ¿no? Eso para mí fue un dato incipiente, pero yo creo que hay que dar un debate mucho más profundo, es decir, que todos los recursos sean debidamente considerados en su estructura, dimensión y temporalidad. Ejemplo, el impuesto a las ganancias, por ejemplo, es un tema que es un impuesto directo, por lo tanto, al ser impuesto directo, es potestad tributaria de la provincia. Lo que pasa es que, por ley del Congreso, se plantean delegación de potestades tributarias a la Nación y después coparticipa este impuesto. En algún momento, desde el 12 de agosto de 1992, se dijo, bueno, 68%, 60%, digamos, se distribuye en forma automática, después el 40% se establece el mecanismo de distribución, o el IVA del 100%, 11% va al sistema de seguridad social. O sea, este tema de entender que la República Argentina tiene nación y provincia, pero a su vez tiene una coparticipación del sistema de seguridad social. Los aportes y contribuciones no te alcanzan. Y hay un problema central que es el bonus demográfico de la República Argentina hasta el año 2040. Entonces, el debate que yo había transmitido ante 19 gobernadores para lograr un consenso era porque
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenía 1,4%, y por decreto en el año 2003, decreto firmado por Duhalde oportunamente, implicó que después con Macri se llegó a cerca de 3,74%, y después se reacomodó el esquema, pero la verdad que ahí hay dos puntos en discusión, que había que tener un nuevo pacto fiscal. Como sabrás, digamos, artículo 75, inciso 2 de la Constitución, e inciso 3, cuando existe afectación específica a recursos, como es en materia de educación, lo que se necesita ahí es un debate muy importante para corregir esto. Primero, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene por qué tener más de 1,4% de recursos. Esos dos puntos excedentarios, lo que tiene que plantearse, por fallo de la Corte, oportunamente se discutió, pero eso tiene que formar parte de una distribución común. Los derechos de exportación también, y todos los tributos que son nacionales también. Entonces, uno tiene que hacer una misma bolsa, todos los recursos del sistema y un sistema de distribución muy equitativa. Entonces, esa es la gran discusión que hay que dar en materia de coparticipación. Supongamos que mañana se hace la convocatoria a la reforma de la ley de coparticipación federal. Con esto cierro la parte de provincias, vamos a ir con la agenda. Como posición del Chaco, ¿qué es lo que dice una parte de la discusión? ¿Qué es lo que dice? Que hay que eliminar el sistema de coparticipación federal porque a las provincias les genera o le quita incentivos a la producción y más que viven de la coparticipación. Después tenemos los planteos que no tienen un valor dado, pero sí una característica que somos copadependientes en la provincia del Chaco. Digamos, con la figura de que quiere defender el sistema actual de reparto en el sentido de que Chaco tiene una asignación relativamente importante respecto a otras provincias y con aquellos que quieren eliminarla sin plantear, digamos, un esquema alternativo. Hoy, ¿cómo el Chaco debería defenderse o debería plantear su posición de cara a una eventual reforma que posiblemente la pueda perjudicar en el reparto, en la alícuota que hoy tiene asignado de distribución de recursos? ¿Qué el Chaco tiene que decir para defender de mínima su postura actual o quizás pelear por más recursos incluso? Bueno, primero, hay un sistema de blindaje que la misma Constitución reformada en 1994 establece por el inciso 2 del artículo 75. Esto significa que cualquier reforma de coparticipación tiene que ingresar por el Senado como Cámara de Origen, pero previamente tiene que haber una firma de un convenio entre el presidente de la República y los gobernadores de las provincias argentinas. O sea, es una ley convenio. Primero, es una ley convenio, significa que el convenio tiene que firmarlo el presidente con los gobernadores. Segundo, esta ley convenio tiene que ingresar por la Cámara de Senadores, tiene que ser aprobada por la Cámara de Senadores, también por la Cámara de Diputados y ratificada por las respectivas legislaturas provinciales. Por lo tanto, tiene cláusulas de blindaje que hace muy difícil cualquier tipo de variación. De manera tal de que ese blindaje significa que nadie está para ceder por debajo de ese indicador. Entonces, cualquier modificación tiene que ser en el margen y tiene que ser con un componente dinámico, no estático. Entonces yo creo que es muy importante para la República Argentina tener un fondo de inversión para corregir asimetrías en la distribución del ingreso. Entonces yo no se discute el porcentaje actual. Lo que se discute para el futuro es cómo corregir asimetría en la distribución espacial del ingreso. Hay una parte en el libro que mencioné recién que usted habla del fondo de convergencia. Exacto, eso. Es exactamente eso, un fondo de convergencia. A ver, primero, si vos querés corregir los problemas de pobreza, no lo podés corregir por distribución de ingresos solamente, tenés que tener tres dimensiones. Hay un enfoque multidimensional de la pobreza. El primer enfoque tiene que ver con infraestructura social básica. Toda la provincia tiene que tener conectividad a través de rutas, pavimento urbano, veredas, viviendas, agua potable, cloacas, energía eléctrica, fibra óptica, gas. Cuando vos tenés todo eso, y es simétrico entre todos, todos tienen esos mismos derechos garantizados, así como lo tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a su vez tiene la particularidad, digamos, el 52% de los porteños alquila, el 75% de los santiagueños no, el 71% de los chaqueños no, digamos, porque hay todo un planes de vivienda que han permitido garantizar efectivamente la accesibilidad a una vivienda, con distintas características y prototipos. Pero, primera cuestión, corregir los problemas de infraestructura. Segunda cuestión es acceso a derechos, en cantidad y en calidad. Eso significa educación, seguridad, salud y justicia, más otros bienes complementarios desde el punto de vista público. Y en tercer lugar, políticas de empleo. Eso significa claramente una política industrial, una política de empleo y una política científico-tecnológico de innovación productiva. Por ejemplo,
No puede ser que exista régimen de promoción industrial de industrias textiles que se radican en otras provincias que no sean en la provincia del Chaco, que tiene las ventajas comparativas para toda la cadena de valor. ¿Por Entonces, qué no se rompió eso en su momento? porque a pesar de todas las objeciones que oportunamente planteé, no se termina rompiendo por los problemas centrales de no generar incentivos también para las otras provincias para que esto no se resuelva. Entonces, no puede ser que Argentina no tenga un régimen de incentivos muy claros en virtud, primero, del componente estático, que son las ventajas comparativas, pero después el componente dinámico, que son las ventajas competitivas. Entonces, esto yo lo trabajé mucho en términos de políticas públicas, porque en el caso de Chaco, nosotros, desde el primer plan de gobierno, yo trabajé con 4 vectores para el desarrollo. Primero, transferencias sociales directas, o sea que aumentó la demanda agregada, producto de pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, jubilación anticipada, transferencias directas desde el punto de vista social, que permitió aumentar la demanda agregada por el poder de compra en base al consumo. Segundo, eso permitió también, con estímulos, 291 proyectos de promoción industrial, promover la industria provincial. Pero generamos empleos directos e indirectos de más de 5.000, entre 5.000 y 10.000 te diría, pero eso no cambia la matriz productiva si no tenés continuidad. Tercer tema, la expansión de casi 1 millón de hectáreas de superficie sembrada generó cadenas de valor mucho más competitivas y productivas. Ahora, el problema central es que en la década de 1980, en el Chaco tenías aproximadamente 150.000 jornales y hoy tenés 24.000 empleos formales e informales, directos e indirectos, o mejor dicho, directos e indirectos, 12.000 de los cuales son formales y 12.000 son informales. Tienen más ingresos promedio por los niveles de especialización que los jornalizados, sí, pero efectivamente son mucho menos. Claro. Y en cuarto lugar, yo diría que un vector muy importante, así como te dije, transferencias sociales directas, desarrollo de la economía industrial, desarrollo del sector agropecuario, el cuarto es la industria de la construcción, que es muy dinámica y también mueve 104 gremios y es claramente desde el ladrillero hasta el carpintero, pasando por el talabartero o el electricista. Entonces, mueve una economía del oficio. A ver, los 4 desafíos que tiene la provincia del Chaco son economía ambiental, economía del conocimiento, economía productiva y economía de la construcción, digamos. A mí me parece que es muy importante remarcar esto, digamos. ¿Por qué la economía ambiental? Bueno, porque recién hoy, por ejemplo, en Chaco, la CNB sacó el tema de la tokenización desde el punto de vista de colocación de instrumentos. Eso lo trabajé yo, personalmente. Le propusimos a la Comisión Nacional de Valores, ¿para qué? Para tokenizar el tema ambiental. ¿Por qué? Porque teníamos 37.000 kilómetros de superficie en el impenetrable chaqueño y a su vez el sitio Ramsar de 500.000 hectáreas. ¿Cuánto te pagan los servicios ecosistémicos ambientales? Bueno, cerca de $280.000 en sistemas de sitio Ramsar, digamos, de humedales. Mucho menos en tema de bosques, pero el diseño estaba muy bien hecho, lo presentamos en Estados Unidos con el objetivo de impulsarlos con los organismos multilaterales de crédito conjuntamente con el sector privado. Me parece que están dadas las condiciones para que nosotros, que somos acreedores ambientales, le podamos pagar por el sistema de protección ambiental a cada uno de los pobladores criollos y aborígenes para que desarrollen la economía ambiental. Energía solar, venta de artesanías, que se le pague la protección del servicio de protección ambiental, que tenga educación, salud, vivienda de buena calidad, caminos, rutas, etcétera, turismo ambiental y desarrollo de actividades vinculadas efectivamente a eso. Entonces, eso puede ser una fuente de generación de recursos y te paguen efectivamente por el oxígeno que generas para el mundo. Eso es una muy buena fuente de financiamiento y hay que trabajarla sistemáticamente. Segundo tema, la economía del conocimiento. Nosotros trabajamos mucho el esquema del call center, pero después tenés Big Data, base de datos, etcétera, etcétera, que eso es un esquema de mutación que tiene que ser una fuente de recepción muy interesante de empleo. Tercer tema es la economía de la energía, la economía energética. Nosotros desarrollamos un plan de 810 megavatios de energía solar. Hoy, Esdero y el gobierno, obviamente, se sacan muchas fotos de esos proyectos, pero la verdad es que no hicieron nada para eso. Esos son inversiones privadas que maduraron durante nuestra gestión, porque nosotros la gestionamos, la garantizamos, licitamos y garantizamos que hoy Chaco tenga cerca de 410 megavatios más o menos en oferta directa, digamos, pero a su vez puede llegar a 810 megavatios con todos los proyectos en ejecución.
Vos tenés hoy en Charata, Villa Ángela, Saspeña, Pampa de Infierno, etcétera, distintos proyectos en distintos grados de desarrollo relativo. Pero eso es un tema muy interesante para Argentina y para el Chaco, que es la economía energética, porque no es solamente energía solar, sino también energía de biomasa. Las dos empresas, Unitán e Indunor, tienen ofertas muy importantes de biomasa. Lo mismo que, efectivamente, una regulación adecuada con incentivos para bioetanol en pequeña escala, que Chaco lo puede hacer por la producción de maíz, no tan así en materia de biodiesel, porque el problema de soja tiene 20% de aprovechamiento, después tener un problema de metanol y tener el tema de pellets, que efectivamente no tiene un sistema de articulación en la cadena de valor. Pero objetivamente la economía de la energía es muy importante y Chaco tiene que trabajar. Yo en alguna oportunidad lo hice con el Consejo Federal de Inversiones para el tema de tierras raras, hacer un relevamiento mucho más compacto o el desarrollo hidrocarburífero, licitar áreas que son secundarias pero que pueden funcionar, y también el tema de innovar sobre la energía nuclear. Para la energía nuclear vos necesitas tres cuestiones. Primero, agua abundante. Nosotros la tenemos, quinto río más caudaloso del mundo, que es este río Paraná. Segundo, tenemos una cuestión muy importante, que es el sistema interconectado. Tenemos el electroducto Neanoa y el sistema de Rincón Santa María, Puerto Bastián y Puerto Vilela. Entonces ya tenés dos condiciones. Y la tercera es población amigable. Eso significa que no tenga objeción al tema de energía atómica. La energía atómica es la energía más limpia, más segura, más barata. El problema central es que tiene cierto nivel de mala prensa, en el sentido de que la gente se opone porque todos creen que puede llegar a tener Chernobyl. Sí. Es raro en la Argentina porque vos tenés en Lima, provincia de Buenos Aires, centrales atómicas Tucha 1 y 2, tenés embalse y nadie dice nada, y la verdad es que lo podríamos tener acá. O sea, yo creo que acá, ¿te acordás cuando Gildo planteó en Formosa el tema de dióxido de uranio? Sí. Le hicieron protestas de todo tipo y salieron la legislatura provincial a oponerse. Pero la verdad que hay que ser razonable. Argentina es muy buena en términos de producción de energía nuclear, es la más barata, es la más competitiva, y la inteligencia artificial va a disparar de una manera alevosa el tema del costo energético. Por lo tanto, Argentina necesita ya 6.000 millones de dólares para invertir en energía, hasta 10.000 inclusive, para tener una oferta energética considerable. Y eso tenés varias partes: generación, transporte, comercialización y distribución. Por lo tanto, alta, media y baja tensión requiere efectivamente muchas inversiones, para lo cual la matriz tiene que ver no solamente con gas, no solamente con energía no convencional, energía solar, eólica, bioetanol, biodiesel también, o biomasa, sino también, efectivamente, tener una potenciación en materia de energía nuclear. Nosotros somos muy buenos para tener el esquema de reactores de carácter modular, o el CAREN 2, que le falta poco ya para terminar, es un proyecto de larga data y que Argentina tiene el dominio tecnológico. Entonces, yo creo que esas son las grandes cuestiones y los grandes desafíos que tiene Argentina. Por eso, viste que, los 4 vectores de crecimiento que la economía chaqueña tuvo: 5% anual acumulativo, con 4,2% de desempleo en promedio, con superávit fiscal del 2,2%, se contrapone a mecanismos de mayor recesión relativa o de exclusión social. Me quedo un poco con esas fuentes potenciales de ingreso que pueda tener la provincia por los diferentes desarrollos, incluyendo la tokenización. ¿Qué me falta la economía productiva? Que son 20 cadenas de valor, entre los cuales está desde el pacú arrocero, pasando por la cadena foresto-industrial, la cadena cereales, oleaginosos, o el tema de las cadenas cárnicas, caprina, bovina, ovina, etc. O sea que Chaco tiene una matriz productiva que tiene que potenciar las cadenas de valor para la potenciación del empleo formal. Seguro. Me pongo un papel de un ciudadano de a pie y digo, a ver, el Chaco tiene una particularidad en términos de finanzas públicas, que tiene lo que decíamos antes, una altísima dependencia de fondos por transferencias automáticas nacionales. Tiene un nivel de recaudación propia que nunca supera el 15-16% aproximadamente en los últimos años. Y tiene esta potencialidad, ¿no? En términos de, pienso, no solamente para el largo plazo, pienso incluso en el problema actual, que hay un grave problema de ingresos, ¿no? Más allá de la administración, que después lo hablamos. ¿Qué falta y qué tiempo uno puede programar, o proyectar, mejor dicho, para que el Chaco deje de ser, no del todo dependiente, naturalmente, porque lo va a seguir siendo, pero para que el Chaco tenga un nivel de desarrollo de sus principales potencialidades que le permite no solamente crear empleo, generar mayor nivel de desarrollo y más, sino que incluso le genere tranquilidad o un poco más de una situación más holgada en términos de finanzas públicas?
Primero tiene que haber alguna cuestión macro y micro. Yo había proyectado la provincia como máximo para recaudaciones 20% de los recursos propios sobre recursos totales, como máximo. Para lo cual era que había que reducir al máximo la evasión fiscal en materia de ingresos brutos y generar condiciones de estabilidad desde el punto de vista de los vectores de crecimiento. Si no, no llegás nunca a eso. Llegamos al máximo 16, si vos digamos, depende si vos relacionás los ingresos, digamos, los recursos propios a coparticipación o recursos totales. Y ahí sí, yo trato de medirlo más como coparticipación, que es más automático. Si tenés recursos totales, ahí se te distorsiona la cifra y podés bajar el costo. Para mí, el mejor parámetro es recursos propios versus coparticipación. Porque si metés recursos totales, tenés transferencia corriente de capital, afectación específica, eso se te distorsiona mucho. Así que eso es perfectamente posible tener una mayor autonomía relativa. Ahora, para mí hay que resolver dos temas macro en la Argentina. Primero, lo que yo denomino la eliminación de la informalidad. Y la informalidad para mí hay que resolverlo vía digitalización. Yo creo que hay que poner una moneda de curso legal de base digital. Se habló de esto una vez con un proyecto, me acuerdo, el que tomó mucha relevancia, el de Carlos María de los Santos. No sé si va por ese lado o no. Sí, pero yo tomé otro que lo redactamos con el Banco Central, que, digamos, toma cierta... Hay muchas ideas sobre el respecto, digamos, pero tomé muchas consideraciones en las cuestiones de carácter internacional. Por ejemplo, el sistema PIX en Brasil funciona muy bien. En China está avanzando a una velocidad acelerada, de manera tal de que yo estoy absolutamente convencido de que lo que hay que hacer es que todas las transacciones sean digitales y si hay transacciones en papel tenga penalización impositiva. Entonces, vos tenés 168 tributos, distintas características en toda la República Argentina y hay muchos que son distorsivos. Impuesto al ingreso bruto es distorsivo, lo podés hacer venta minorita, pero si todos pagan. La segunda cuestión es, ¿podés eliminar el impuesto a las transacciones financieras? Sí, claramente, porque vas a quedar registrado, créditos y débitos bancarios no necesitas. Tercero, efectivamente el impuesto a las ganancias es de autoliquidación, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Esto lo hace rápido. Cuarto, el tema de impuesto a valor agregado puede ser por alícuotas diferenciales para incentivar o desincentivar determinado tipo de transacciones o bienes o productos. Con lo cual, en el mismo impuesto generas mecanismos de redistribución, que si no lo tenés que hacer solamente a partir del gasto. Entonces digo, para mí todo eso, yo los estimé más o menos en que efectivamente eso te resuelve los problemas de aproximadamente 2 a 3 puntos de superávit de Producto Bruto Interno. Con lo cual digo, esto es un tema que te resuelve el problema fiscal, que te resuelve los problemas de informalidad y que a todos los que son cuentapropistas o que son hoy monotributistas, etcétera, lo haces como un régimen de capitalización en términos de que parte de sus ingresos formen parte de una capitalización de carácter individual y le vas poniendo un sistema de seguridad social más solidario. Entonces, realmente lo tenés a todos incluidos dentro del sistema con un sistema de asignación de recursos. Vos fíjate, hoy Mercado Pago tiene un gran nivel de participación porcentual del monopolio y la verdad que es una empresa privada y la verdad que lo podés perfectamente hacer por el Banco Central con un esquema riguroso de medición para que en definitiva las transacciones puedan ser totalmente digitalizadas. La segunda cuestión para mí en la Argentina es que la oferta monetaria en un régimen bimonetario solamente moneda de curso legal en pesos no te alcanza a proveer la dimensión que eso tiene. Por ejemplo, vos tenés de acuerdo a Mancinelli Basualdo, un estudio 1975-2024, 454 mil millones de dólares, lo que ellos denominan valorización financiera en la formación de activos externos. Sí. La verdad es, si eso es así, o sea, vos fíjate, Argentina tiene la más baja tasa de proporción de préstamos y depósitos en términos del PIB, 7-14% estimativamente, con fluctuaciones. Ahora, si metés todo y lo consolidás con una banca tipo Simon, digamos, que es el 100% de encaje, para que definitivamente la conexión entre inversión y ahorro pueda ser a través del mercado de capitales y no en el mercado financiero, para evitar los problemas de descalce de carteras o eventualmente los problemas básicos de efecto multiplicador bancario, etcétera, lo podés hacer perfectamente a través de ese mecanismo. Entonces vos podrías tener un régimen multimonetario en donde todas las transacciones se hagan a través de un proceso de carácter digital y todas están en el sistema. Entonces, automáticamente 70-80% del PIB vas a tener entre ambas monedas. Entonces, aumentás la oferta monetaria y los agregados monetarios los controlás de otra manera. A mí me parece que eso es un tema que es necesario discutirlo por ley, no por decreto.
y que eso debe formar parte de la agenda de hoy. Hablaste de agregados monetarios y me quedo con eso porque la fase 3 del Programa Económico Nacional se centró, entre otras cosas, en el control de los agregados monetarios, como lo afirma el presidente del Banco Central en su comunicación. ¿Cómo ves el progreso de la política monetaria, particularmente, y cambiar también del gobierno nacional, bajo esta lógica de que durante finales del 2024, más o menos, se vivió, digo, muy en términos generales, una especie como de momento de estabilización, que parecía que estaba todo controlado? Incluso se llegó a abril, la eliminación del cepo para personas físicas también, en un contexto de relativa estabilización. Y luego empezaron los tropiezos, ¿no? Desde el desarme de las LEFI y empezó la cuestión de tasas, etcétera, etcétera. Y llegó la situación ahora que está bastante más caótica, vamos a llamarlo. ¿Crees que vivimos una ilusión todo este tiempo en términos de estabilización de los agregados monetarios y de la macro en general? ¿O crees que el programa tenía quizás un sentido que con el tiempo, a partir de errores forzados o no forzados, empezó a debilitarse? Sí, a ver, yo creo que hay que estudiar la secuencia. Nosotros, a partir del segundo semestre del año 2022, tuvimos un conjunto de circunstancias que agravaron los problemas de inestabilidad macroeconómica. Primero, la guerra del 24 de febrero, 22 o 24 de febrero del año 2022 entre Ucrania y Rusia. Eso implicó aumento de los precios de energía y también de determinado tipo de commodities. Después, eso, si vos lo traducís más o menos en expectativas desde el punto de vista de déficit energético, son aproximadamente menos 13.000 millones de dólares. Segundo, tuviste un problema serio de sequía, menos 21.000 millones de dólares. Eso es un shock externo muy significativo. Si sumás a ambos, efectivamente ya tenés cerca de 35. Depende, digamos, cómo lo tomes y de meses que incluyas o no. Pero bueno, hagamos una cuestión de decir, bueno, acá hay un problema de casi 35.000 millones de dólares. Entonces, el problema central es que ahí tenés un problema. Si no devaluás, tenés un problema de agudización de la brecha, y esa brecha efectivamente también es que tenés insuficiencia de dólares, y esa insuficiencia de dólares tenés por el lado de importaciones, que efectivamente lo tenés que resolver. Entonces, esto se tradujo en altísima tasa de riesgo país y obviamente en un problema serio de inestabilidad con alta inflación. Entonces, el programa de gobierno, que no fue un programa perfectamente explicado o sistemáticamente analizado, fue un programa con una agenda múltiple de concatenación de ciertas medidas, algunas coherentes y algunas incoherentes. La primera fase del modelo fue, primero, una mega devaluación del 118%, 80% MULC, 20% blend. El blend te permitía efectivamente intervenir en el mercado financiero, con el objeto de achicar la brecha entre el oficial y los mercados y los dólares financieros, más un esquema de crawling peg del 2% mensual, o sea, un régimen de mini evaluaciones periódicas. Entonces, eso te permitió en el primer semestre acumular más de 20.000 millones de dólares de superávit en cuenta corriente, más un ajuste fiscal severo de 5 puntos del PIB. Eso significó claramente un esquema de superávit gemelos, que a su vez generó acumulación de reservas y renegociación BOPREAL con 3 series de 10.000 millones de dólares cada una. Bueno, ese modelo de expectativas permitió de alta inflación autoinfligida ir bajándola en forma progresiva, pero tuviste un problema en el primer semestre de agotamiento del modelo de acumulación de reservas. Paralelamente con eso tuviste un shock muy importante de 23.000 millones de dólares estimativamente, que fue el tema de blanqueo de capitales. Y generaron un mecanismo interesante de casi 14.000 millones de dólares primero, y después con un esquema para ingresar en el mercado único libre de cambios a través de préstamos a empresas. Y eso significó claramente un modelo de capitalización también de recursos, de reservas, que a su vez aumentó la oferta de dólares para el segundo semestre. Entonces, primer semestre, superávit en cuenta corriente, motosierra y licuadora. Segundo semestre seguiste con esquema motosierra y licuadora, pero a su vez le metiste un esquema de ingresos de capitales derivado de blanqueo. Ese modelo, efectivamente, generó en el último trimestre tasa de crecimiento, recuperación de tasa de crecimiento de la economía y disminución y descenso de inflación, descenso del riesgo país. Entonces, lo que planteaba el esquema del gobierno era, bueno, a partir de ahora, con menos 500 puntos de tasa de riesgo país, todos los flujos de vencimiento de capital e intereses los volcamos en el mercado de capitales a través de un proceso de renegociación. Y eso no ocurrió.
A partir del primer semestre del año 2025 tuviste un problema clave. Las proyecciones que tenías de crecimiento de la economía del 5% empiezan a modificarse en términos de expectativas, no acumulás las reservas correspondientes, llegás a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eliminás, o sea, primero, bajaste el esquema de Crowley P de 2 a 1%, segundo, efectivamente planteaste como obsesión limpiar la hoja de reserva del Banco Central, que no era una prioridad, tercero, cambiaste el EFI, después el EVAX, etcétera, etcétera, yo no me acuerdo, porque viste como Trump te cambia cada rato el tema de los aranceles y son 187 países. Yo había sacado cerca de 19,4% de tasa arancelaria externa de Estados Unidos, la más alta de la serie. Entonces, vos calculá que hace 80 años el arancel promedio era 70%. Después tuviste Ronda Gato, Uruguay, etcétera, Doha, pim pum pum, Organización Mundial de Comercio, ingreso de China en el año 2001. Pero definitivamente la tasa promedio entre fija y variable era 3%, se había bajado drásticamente el arancel externo común, aumentó el esquema de integración del mercado mundial de comercio, pero a su vez en la principal potencia del mundo hoy con una guerra comercial que a su vez te afecta en la guerra de monedas. En consecuencia, digamos, hoy Argentina está bajando aranceles y con Shein y Temu metés un flujo de importación extraordinaria que acelerás los procesos de quiebra de pymes y comercios y aumentás la tasa de desempleo. Ojo con la tasa de desempleo, yo siempre transmito esto. Los últimos 32 años de democracia en Argentina, 5,4% lo tuviste en 1991, 5,7% en el año 2023. Pero la tasa de salario del sector público tuvo un franco descenso. La tasa de salario es menos 5% el formal, pero si tomás con el nuevo índice es más o menos 11,4, casi 12 puntos. O sea, tenés un problema de deterioro del salario real privado o salario real público en mayor magnitud, pero el salario no registrado mucho más, porque hoy ya llegaste a 42% de informalidad con asalariados no registrados que tuvieron caídas de 28-35%. Esto depende de cómo lo tomas al ponderador. Por ejemplo, Chaco, yo estoy calculando que la tasa hasta este año puede estar en cerca de esto, depende de cómo evolucione la tasa de inflación, pero puedes hacerle un viandazo de menos 35% en determinados tipos de categorías, el ajuste salarial real del sector público. Entonces tenés un problema serio desde el punto de vista de ajuste salarial, de disminución sustancial del poder adquisitivo. Entonces, lo que yo digo es, la mala praxis del gobierno derivó en desajustes macro y micro. Entonces yo lo que te diría es la síntesis. Hay un régimen político en descomposición porque pierde credibilidad y confianza y que puede generar un resultado adverso el 26 de octubre. Segundo, agudización de las inconsistencias macro y micro. Tercero, impaciencia social en aumento. Cuando eso se produce, efectivamente vas a tener otro diseño político. Yo lo que planteo claramente es que la oposición tiene hoy un rol muy importante después del 26 de octubre porque Milei, como te dije antes, es un presidente que fue diputado nacional a presidente. No tiene experiencia, no tiene gobernadores, no tiene intendente, tiene 6 senadores nacionales, 38 diputados nacionales, no tiene programa, no tiene equipo, no tiene nada, logra, llega, pero a su vez gobierna con ley bases, facultad delegada, artículo 76, gobierna por decreto de necesidad de urgencia 99, inciso 3, y la verdad que no tuvo bloqueo desde el punto de vista de la bicameral de la 26.122, ahora que se va a modificar. Y tercero, gobierna sin presupuesto. Primero por ley complementaria de presupuesto y después invoca el artículo 27 de la 24.156. Entonces, yo lo que te diría es, a partir del 10 de diciembre se termina el régimen autoritario. Listo, no va a poder gobernar ni por delegación de facultades, ni por decreto de necesidad de urgencia, ni tampoco sin presupuesto. Entonces, eso requiere el fortalecimiento del Congreso para definir efectivamente las prioridades y el régimen de transición. Yo estoy observando claramente que tienen que modificar este tema, o sea, la modificación es P por Q, digamos, o metés más restricciones o devaluás, y eso significa un problema de desequilibrio del sector externo. Y ese problema es también una transición, porque Argentina tiene una transición 2025, 2031, 2033 o 2035, pero más o menos, ponele 2031, 2033, que vas a tener un tema de resolución creciente de los problemas porque vas a tener más dólares emergentes del impacto de la energía, más dólares provenientes de la minería y probablemente estabilidad en los flujos provenientes de otros sectores. Entonces, yo creo que
Argentina tiene, para mí, un problema serio de inestabilidad macroeconómica de origen crónico que produce y reproduce desigualdades sociales, que estimula un sistema político no cooperativo y que genera una tendencia secular al estancamiento. Respecto a la cuestión energética y minera, ¿no? ¿El RIGI tiene un valor importante para expandir? A ver, estimativamente son cerca de 15.000 millones de dólares hasta ahora en distintos proyectos, pero la verdad es que deberíamos modificar parte del contenido del RIGI porque es un mecanismo de incentivo muy importante para inversiones de largo plazo. O sea, ¿es necesario tener un régimen de promoción de inversiones? Sí. Es necesario también distribuir cupos y también un esquema de carácter federal, no solamente para ciertas industrias o para ciertos sectores. Me parece que es muy importante hacerlo. El régimen de inversiones mineras también es así, porque, por ejemplo, un proyecto minero, ¿cuánto tiempo tarda? Entre 18 a 32 años, depende de los grados de eficiencia, en promedio 24, y eso depende también de la magnitud desde el punto de vista de cuál se trate. Argentina hoy exporta el 70% en oro y plata. El litio te varía 88.000, 100.000 dólares por tonelada, 10.000, o sea, es muy fluctuante. Y es necesario hacerlo con nuestra posición estratégica del triángulo del litio con Chile y Bolivia. La otra cuestión que me parece muy importante es el cobre. Y el cobre, efectivamente, nosotros tenemos un líder en la producción de cobre, como es Chile, con cerca de 50 a 60.000 millones de dólares de exportaciones, o 39.000 a 40.000 millones de dólares los peruanos. Perú. Entonces me parece que es muy importante entender eso, pero también tenemos otros minerales estratégicos, como potasio, también tenemos que explorar tierras raras, lo mismo que el tema uranio. En definitiva, creo que hay mucho por hacer en esa materia, pero Argentina, cuando uno mira el Plan Argentina Productiva 2030, que está muy bien hecho, que son 7.000 páginas aproximadamente, cuando está muy desarrollado por niveles sectoriales, tenés producción primaria, tenés manufactura de origen agropecuario, manufactura de origen industrial, tenés servicios basados en el conocimiento. Y dentro de cada uno de esos componentes, efectivamente, el plan indicaba cerca de 188.000 millones de dólares de exportaciones como meta, en forma creciente y gradual, y una tasa de crecimiento que podía ser cerca del 5% anual acumulativo, y naturalmente eso podría expandir el tema de generación de empleo. Entonces, volviendo al esquema de restricciones irresueltas, reglas incumplidas y políticas fallidas que te decía, son 12 puntos. Entonces, restricción energética creo que vamos bien encaminados. Y hay que ponerle todos los incentivos, pero hay que hacer cadenas de valor para que exista red de proveedores locales, provisión de materias de bienes de capital y naturalmente mecanismos con valor agregado en origen. Y eso va para la minería, como lo hacen los australianos, como lo hacen los canadienses, en materia de servicios basados en el conocimiento y la tecnología, para aumentar la productividad y desarrollar efectivamente recursos humanos bien calificados. Lo mismo que los servicios basados en el conocimiento, que son, nosotros podemos fabricar satélites en escala, reactores nucleares de carácter modular, el Karen 2, o eventualmente también lo que significan satélites, radares y otros componentes de alta tecnología, o picosatélites. Bueno, Argentina, o lo mismo que el tema de turismo de carácter receptivo, que ineludiblemente tiene efecto multiplicador y expansivo en la generación de empleo. Entonces, conclusión, digamos, restricción energética, vamos a una vía de solución. A su vez, esto te va a resolver los problemas de restricción externa, que yo lo que transmitía este tema es, la restricción externa para algunos economistas tipo Díaz Alejandro no existe, porque dado un set de precios relativos existe equilibrio general. Para otros, digamos, Culfas, Guido Sachs o Manzanelli, Basualdo, que plantean valorización financiera, son distintas apreciaciones del mismo fenómeno, que es efectivamente restricción externa, que entre 1964 y 74 en Argentina no existió. A partir de 1975 existe lo que se denomina restricción externa como insuficiencia en la oferta de dólares, producto de demandas derivadas del sector productivo y financiero al mismo tiempo por la pérdida de la moneda de curso legal como reserva de valor. Entonces, yo he trabajado un paper sobre este tema midiendo el componente de eficiencia asignativa estática y dinámica, o sea, ricardiana o keynesiana schumpeteriana, digamos, y ahí está el tema del progreso técnico o el enfoque de demanda agregada, y también tenés el enfoque de oferta y el enfoque de demanda. Entonces, y tenés un problema de naturaleza productiva y naturaleza financiera, y para eso hay estudios como, por ejemplo, Abeles, Lavarello, Montagu, por ejemplo, que es un muy buen estudio, y ellos también trabajaron la condición de equilibrio, como Moreno Brit, etcétera, sobre los problemas de restricción externa de balanza de pagos. Entonces,
Yo creo que es muy interesante este tema de restricción externa porque superada la restricción energética y diversificada nuestra matriz con cadena de valor, resolvemos los problemas de restricción externa y después tenemos que ir a un problema de resolución que es la restricción logística. O sea, nosotros necesitamos 250.000 millones de dólares en los próximos 20 años desde el punto de vista de inversión en infraestructura. Y eso significa, desde financiamiento de organismos multilaterales de crédito, que hoy se meten en reserva para intervenir especulativamente con el mercado cambiario y en realidad las rutas se te rompen, o las viviendas no se construyen, o el agua potable no se termina, o la energía eléctrica que tenés un problema que acumulás problemas hacia adelante. Eso tiene una característica como Argentina en su conjunto. El problema de los polos antagónicos se articulan en base a saavedristas morenistas, federales unitarios, liberales conservadores, radicales peronistas, peronistas antiperonistas, peronistas no peronistas, y ahora son coaliciones flexibles, dinámicas, con articulación de los polos con distintas características. Efectivamente hay un problema, porque es lo que yo planteo desde el inicio, que la inestabilidad macroeconómica que promueve desigualdades que se reproducen genera un sistema político no cooperativo, y ese es el problema central del sistema político. Entonces, hay un libro que es interesante de Marcelo Cavarossi, que es Autoritarismo y Democracia. Hay otro texto muy interesante de Javier Francé que tiene que ver con lo que es el empate hegemónico, pero también está Portantiero, Torcuato Di Tella, o el mismo Guillermo O'Donnell, que es El juego imposible, en autoritarismo, en el esquema de los modelos de autoritarismo y democracia. Entonces, Marcelo Cavarossi plantea desde 1955, con el derrocamiento de Perón, el 22 de septiembre, se produce claramente tres posiciones: la Unión Cívica Radical del Pueblo, la Unión Cívica Radical Intransigente, que era el desarrollismo de Frondizi, el anterior Balbín, y el liberalismo. Entonces el problema central era en torno a la proscripción del peronismo. La mayor afinidad a la no proscripción al peronismo era Frondizi, que hizo un pacto con Perón, pero finalmente tanto la UCR del Pueblo, que eran lo que él denominaba reformistas, que eran ciertamente reformistas los de la Unión Cívica Radical del Pueblo, con ciertas afinidades a las reformas del peronismo, pero que finalmente expresaban otras cuestiones opositoras. Entonces, esas tres vertientes a veces coincidían solamente en una única cuestión, que era la proscripción del peronismo. Y la verdad es que la proscripción del peronismo fue letal para la política argentina. Yo siempre transmito que Perón fue el único líder político que ganó siempre sus elecciones por más del 50%. El 24 de febrero de 1946 por el 54%. El 11 de noviembre de 1951 por el 63%. Y cuando regresa, después de 18 años de exilio, el 23 de septiembre de 1973 por el 63%. ¿Eso qué significa, digamos? Amplia mayoría, porque el problema central de las disputas hegemónicas es la hegemonía puede ser persuasión, convencimiento del otro para que el otro forme parte de mi coalición. Y a veces esa hegemonía está en discusión con la polarización. O sea, no te dejas cooptar por el otro. Pero lo cierto es que Argentina debe resolver los problemas de empate hegemónico o de juego imposible de O'Donnell. Entonces hay que generar las condiciones para la cooperación política. Entonces, cuando vos mirás los hitos de cooperación política son, de abrazo Perón-Balbín, 19 de febrero, Gaspar Campos. Se traduce en un 80% de apoyo para el Pacto Económico Político Social de Helmut Rucci. Corta duración, Perón muere el 1 de julio del año 74 y ahí después se produce efectivamente el golpe militar del 24 de marzo de 1976, con un ajuste de base estrictamente neoliberal. Entonces, lo que yo también planteo es que hay cierta relación entre desestabilización institucional y pugna distributiva. Ocurrió que en 1954 la distribución del ingreso era 50-50, 50 y 50, y Perón fue derrocado al año siguiente, 22 de septiembre de 1955, después de un bombardeo en Plaza de Mayo el 16 de junio. O sea que los militares, como expresión de ese poder oligárquico, en realidad apelaron inclusive a la muerte en todas sus proporciones, y no solamente a la polarización o al exilio, o efectivamente a la proscripción. La segunda cuestión es 1974, segundo esquema de equidad distributiva, que se tradujo en el golpe del 24 de marzo del 76. En 2015 se tradujo claramente en equidad distributiva del 50%, pero después claramente el ataque irrefrenable a Cristina y el kirchnerismo.
Entonces, yo creo que Argentina debe retomar el sendero de la cooperación política, porque ese hito de Balbín después se tradujo en la reforma constitucional del 94 de Alfonsín Menem. Y se tradujo después la salida de la convertibilidad, en donde yo fui jefe de gabinete de ministros, de la salida de la convertibilidad del acuerdo Alfonsín-Duhalde, que permitió una asamblea legislativa con el 94% de los votos. Y a su vez la sanción de la ley 25.561, que originó a través de 22 artículos un mecanismo de salida. Entonces, lo que a mí me parece que es importante en la Argentina es inducir a los mecanismos de cooperación. Entonces, yo por ejemplo creo que tenemos una excelente oportunidad ahora. Si nosotros logramos que el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre no delegue facultades, regule adecuadamente la sanción de DNU, de decreto de necesidad de urgencia, y tenga una ley de presupuesto con limitación al máximo de las decisiones discrecionales en virtud del 100, inciso 1 de la Constitución, por parte del jefe de gabinete que se arroga esas funciones, entonces claramente yo creo que vamos a un nivel de ejercicio del poder democrático, republicano y federal de gobierno. Y me parece que ese es el gran desafío en la transición política hasta lograr estabilidad macroeconómica con desarrollo sostenible, sin restricción externa y con vectores de crecimiento sostenible. ¿Cómo sostenemos eso en el tiempo, dada la historia antagónica argentina? Digo, ¿cuál sería hoy, primero, un eventual avance de la cooperación política en el Congreso luego de diciembre, que podría darse por la elección de octubre? Sería una cooperación, mal llamado por mi parte, forzada, desde el punto de vista de que el Ejecutivo no tiene otra que avanzar hacia caminos de cooperación y no hacia el unilateralismo en decisiones que tiene hoy. Pero supongamos que eso ocurre. El paso siguiente sería un Perón-Balbín reeditado a nuestros tiempos, ya con intenciones de generar un quiebre institucional y no ya una situación coyuntural de mayorías o minorías en la Cámara, que sería lo que eventualmente le daría en el largo plazo la estabilidad necesaria en términos de cooperación política para avanzar en reformas. ¿Cuál es la foto de hoy de Perón-Balbín necesaria? Bueno, no hay ni un Perón ni un Balbín, no hay ni un Alfonsín ni un Menem, no hay Alfonsín y Duhalde. Me parece hoy no hay capacidad de articulación de hegemonía en los dos polos para lograr una convergencia estructuralmente considerada. Pero sí, en los análisis de los procesos políticos existen por lo menos 3 puntos que hay que analizarlo. Primero, los puntos de partida. Segundo, los tipos de explicación. Tercero, efectivamente, las variables explicativas. Entonces, ¿cuáles son los puntos de partida? Bueno, ahí tenés que enfocarte, ¿es holismo o individualismo metodológico? Entonces, ¿es una visión, un enfoque holístico y sistémico integral o es la priorización del individualismo metodológico respecto a las preferencias individuales de los actores? La segunda cuestión es tipos de explicación, puede ser causal, intencional o funcional. Claramente es por qué los actores hacen lo que hacen, por qué pasa lo que pasa y por qué efectivamente el sistema funciona como funciona. La tercera cuestión que yo te diría son las variables explicativas, que son estructurales, económicas estructurales, políticas e institucionales o ideológicas y culturales. Y bueno, a partir de ahí tenés que ir a elegir cuál es el método más adecuado. Vas al pluralismo tradicional, al neopluralismo o lo que sería el institucionalismo de elección racional, que es la maximización de las preferencias individuales, o vas al clasismo, tipo marxista o inclusive un enfoque también weberiano que lo puedes hacer, o vas a un sistema de análisis estratégico, por así decirlo. Bueno, yo preferiría, o también podés ir al institucionalismo histórico o sociológico. Bueno, tenés distintos tipos de explicación. Bueno, yo voy a ir al análisis estratégico y a una de las ramas del análisis estratégico que es la teoría de los juegos. Entonces vos me decís, ¿cómo haces ese análisis de proceso político? Bueno, análisis estratégico significa el comportamiento de los actores y ahí tenés que ver la matriz política, el sistema político y obviamente el régimen político. Entonces yo te diría que en materia de análisis estratégico tenés que ver el rol de los actores. Y dentro del rol de los actores las reglas. Y dentro de las reglas la maximización de sus intereses y las preferencias de sus intereses. Entonces yo te diría que en la teoría de los juegos, vos fíjate que eso funciona, digamos, lo mejor siempre es traicionar cuando el otro coopera. Después la cooperación es el segundo enfoque de mayor asignación de puntos. Entonces la primera cuestión que yo te diría es la siguiente. Por dilema del prisionero, en teoría de los juegos, los problemas se diferencian entre lo estático y lo dinámico. Lo estático, listo, vos no podés plantear teoría de un solo juego porque inducís a la no cooperación. O sea, la única manera de resolver la cooperación es entender que esto es un juego de campo
tendiendo al infinito, pero de campo finito tendiendo al infinito, y en donde la confianza mutua va a generar afinidades. Entonces, la interacción te genera confianza mutua, la confianza mutua afinidades, las afinidades tendiendo a un campo infinito, pero siendo finito, te va a dar a inducción a la cooperación, porque ¿cómo funcionan los actores en la teoría de los juegos? El primer caso es no cooperación, pero después es cooperación o seguir al jugador. Y ahí tenés que ir al equilibrio de Nash, en donde se supone que cada jugador opta por su mejor carta, digamos, su maximización de sus intereses. Entonces, conclusión, yo te diría que claramente hay que aplicar esta teoría de los juegos en el sentido más estricto. Entonces, primero, ¿cómo maximizar las preferencias de los actores dentro de un sistema de juego en donde cada uno hace su mejor juego posible? Y es en ese sentido, a mí me parece que si no resolvemos los problemas de crecimiento sostenible y distribución del ingreso, el sistema político se rompe por un problema de credibilidad y confianza. Bueno, ahí no hay, no crees que puede llegar a haber una especie de huevo y la gallina? Digo, los problemas de distribución de ingresos, los problemas de desarrollo argentinos, ¿debido a esa falta de cooperación política o falta de cooperación política debido a? Bueno, es que ese es el problema para resolver. Entonces, yo lo estudié para la salida de la convertibilidad y se aplica perfectamente la teoría de los juegos, porque el tema del... a ver, te digo porque te lo cuento como anécdota, y yo lo pongo en un análisis político. Yo le pregunto a Duhalde y a Remes Lenikov, digamos, porque yo fui jefe de gabinete ahí. Entonces le pregunto qué pasó, digamos, en el proceso. Entonces, para la teoría de los juegos tiene que haber interacción y confianza mutua, y eso se produjo. Entonces, Duhalde me dice, mira, en el año 1997 yo hacía el recorrido por el grupo productivo y todos me decían que iban a quebrar porque la convertibilidad no los beneficiaba. Entonces dice que habla con Alfonsín y dice, mira, don Raúl, hay este problema, qué sé yo. Bueno, y entonces hablan con de Mendiguren por el tema del grupo productivo industrial, y entonces le dice, lo llama Remes y le dice, mira, a partir de ese momento, dice, no vas a ser más ministro de Economía, vas a ser diputado nacional. Está corroborada por todas las fuentes ahí, ¿no? Porque también me lo dijo Remes. Entonces le dice, bueno, a partir de ahora me tenés que responder dos preguntas. La primera pregunta es si es posible salir de la convertibilidad. Y la segunda, si es posible, ¿cómo? Bueno, dice, te doy los próximos 2 años, vas a ser diputado nacional, arma un equipo, porque esto lo vamos a necesitar para la campaña presidencial de 1999. Bueno, me dice Jorge Remes que efectivamente más o menos consolidó un grupo de 30 profesionales, se reunían 2 veces por semana, pero mantenían muy buena relación e información con Raúl Baglini, senador en este momento, que era compañero mío ahí de banca en el Senado, y también Jesús Rodríguez. Yo creo que Raúl también era, creo que primero diputado nacional, pero yo digo, desde el 2001 en adelante, Raúl Baglini era senador. Entonces, tenían sistema de interacción y de confianza mutua. Entonces, cuando se produce todo el problema, la renuncia de la Rúa, el 31 de diciembre, en la casa de Duhalde, se reúnen Duhalde Alfonsín, Remes Lenikov y Zurrubil. Y entonces me dice Jorge Remes, le explico en 10 minutos cómo sería la salida de la convertibilidad, el programa que habíamos elaborado con 30 profesionales, y entonces Zurrubil le dice, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, se dan las manos y empezó la aplicación del programa. A Duhalde lo elige el 94% de la Asamblea Legislativa. Y la ley 25.561, que se sanciona el 6 de enero del año 2002, obviamente la trabajamos con un nivel de detalle, 22 artículos, era una ley de emergencia productiva, cambiaria, sanitaria, social, etc. Así que fue económica, financiera, por supuesto. Entonces, ahí se generó, digamos, a través de la teoría de los juegos, la cooperación se dio por un problema de interacción y confianza mutua que permitió articular un consenso, y la economía argentina creció al 8% anual acumulativo en el último trimestre del 2002, a 3% de inflación y 14.800 millones de dólares de superávit en cuenta corriente. O sea, ¿es posible la cooperación? Sí. Es necesario tener reglas para construir un sistema de juego en donde beneficie a las preferencias de todos. Para cerrar esta parte, este capítulo, voy a hacer como Sergio Massa en el debate, por sí o por no. ¿Presidencialismo en la Argentina se tiene que terminar, sí o no?
El sistema presidencialista, digo. Yo soy de la idea de una reforma constitucional de presidencialismo atenuado, o sea, un régimen semipresidencial en donde el presidente de la nación preserve ciertas cuestiones básicas, relaciones exteriores, defensa y una serie de cuestiones más que es discutible, y un régimen semipresidencial en donde el jefe de gabinete se eleve a su condición de primer ministro con una asamblea legislativa, para lo cual hay que cambiar el sistema legislativo en el sentido siguiente. Yo prefiero una Cámara de Diputados de 120 miembros con 60 representantes de provincias y 60 representantes del pueblo, de manera tal de que efectivamente los representantes de la provincia corrijan los problemas del defecto que implica la eliminación del colegio electoral. O sea, un sistema de representación que sea de carácter federal, que corrija por circunscripción los problemas de representación de carácter federal, y que impida que la hegemonía política siempre la tenga el centro y sobre todo Buenos Aires, o Capital o Buenos Aires. Me parece que eso sería una muy buena reforma. Entonces es un presidencialismo atenuado o un régimen semipresidencial en donde efectivamente el jefe de gobierno o el jefe de gabinete o el primer ministro logre a través de la Asamblea Legislativa un sistema de consenso para preservar las políticas de Estado. Perfecto. Me pongo en... no es por sí o por no, pero merece una explicación. Sí, está bien. Me adelanto al 11 de diciembre de este año. Con toda certeza, seguramente usted ya va a estar ocupando una banca en el Senado Nacional. Se va a arrancar una nueva etapa en la Argentina, me refiero por esto que estamos hablando antes, ¿no? Porque seguramente va a haber una necesidad de coordinación, de cooperación entre el gobierno y el Congreso mucho más fuerte que la de ahora, con un montón seguramente de pendientes que va a dejar este Congreso todavía por tratar. ¿Cómo cree que va a ser el rol del presidente, el equipo económico, el equipo nacional, perdón, el gobierno nacional, con el Congreso por un lado, si va a ser igual que ahora o distinto? Y en segundo lugar, ¿cuál sería, por lo menos de su visión o de su programa que tiene pensado para el Senado, los 3 o 4 puntos principales y urgentes que tiene que ocuparse el Congreso de la Nación en pos de la coyuntura actual, ¿no? Sí, el principal rol del Congreso y sobre todo de la oposición es impedir que el presidente gobierne en un sistema democrático, representativo y federal como un presidente autócrata. Con lo cual, no puede tener facultad delegada, no puede usar indiscriminadamente los decretos de necesidad de urgencia, para lo cual tiene que estar debidamente regulado con la reforma que se propicia, y en tercer lugar no puede gobernar sin ley de presupuesto. La primera cuestión. Entonces, en ese rol, ¿cuáles son las leyes más importantes? La primera ley es la ley de presupuesto, es la ley fundamental de la nación, es la ley denominada ley de leyes. En consecuencia es un problema de reforma tributaria, en términos de qué se recauda y cómo. Segundo, y porque hay que discutir desde el impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico hasta efectivamente los problemas de gravabilidad a los más ricos, los mecanismos de progresividad y proporcionalidad de las alícuotas efectivas de impuesto a la ganancia, pasando por lo que yo te denominaba sistema de transacciones digitales para que existan IVA diferenciales que tengan efectos redistributivos en sí mismos, hasta lograr también los problemas de análisis de gastos tributarios. ¿Por qué Galperín tiene 100 millones de dólares de costo fiscal teórico de beneficio cuando tiene ganancias excedentarias? Por ejemplo, creo que esa es una discusión también clara. Los jueces, también claro, la cuestión de los judiciales. Exactamente, que ese es el otro problema que tiene que ver con por qué privilegios, por qué privilegios de no exhibir su declaración jurada patrimonial, impositiva. ¿Por qué no rendición de cuentas a través de declaraciones juradas respecto a las causas que administran? ¿Por qué no el tema de impuestos, el pago de impuestos como cualquier hijo de vecino? ¿Por qué no concurso de antecedente de oposición? ¿Por qué no limitación de mandato? ¿Por qué no elección popular en algún momento? O sea, creo que todos esos temas hay que discutirlos. Entonces yo te diría, ¿cuál es el tema principal? Ley de presupuesto. Yo discutiría varios temas. Nosotros tenemos 100 leyes escritas y 100 leyes que estamos elaborando en función de las interacciones que tenemos con los distintos sectores. Entonces, ¿cuáles son las principales? Primero, ley de presupuesto. Nosotros creemos que esta ley no se puede ni siquiera discutir. Hay que presentar una ley de presupuesto alternativo. Y no se puede dejar al Poder Ejecutivo sin ley. Por lo tanto, hay que discutir un esquema de aprobación en general, pero también con objeciones en particular. Segundo tema, ley de administración financiera y control de gestión. Hay que hacer una reforma integral y nosotros tenemos una propuesta. Tercero, hay que hacer una reforma tributaria integral. Tenemos una propuesta. Hay que hacer una moneda de curso legal digital para eliminar la informalidad y tenemos una propuesta. Hay que hacer claramente una ley de contabilidad patrimonial del sector público provincial, que la tenemos en la provincia y que no hay en la nación y que es absolutamente esencial. ¿Por qué? Y bueno, por varias razones. Primero, tenemos 41 empresas públicas
y la verdad que pueden valer 60.000 millones de dólares, pero esto lo quieren vender por 40.000. Entonces hay una diferencia de 20.000. ¿Por qué 10.000 inmuebles del Estado, rurales y urbanos, que ellos quieren vender por paquete a un señor por 10.000 millones de dólares y se presume que puede valer 20.000? ¿Por qué? O sea, hay que plantear la defensa del patrimonio público. En ese contexto, la ley de contabilidad patrimonial es clave. Lo mismo, te diría que es necesario discutir la ley, la 27.612, que creo que es así el número, de la ley de sostenibilidad de la deuda. Yo incorporaría todo, desde operaciones de swap, repo, de esquema del Fondo de Estados Unidos, operaciones en DEG, o sea, todo, meter un esquema de administración y un sistema de monitoreo de carácter diario, mensual y semanal, con una comisión bicameral del Congreso, que ya está, pero que nunca tiene el ejercicio que hay que tener de dinámica de seguimiento de deuda. Vos fíjate, yo tengo el informe de Auditoría General de la Nación. Viste que la deuda, pesos y dólares consolidados en dólares, son casi 87.000 millones de dólares más. Bueno, hay que discutir eso, porque claramente es una cuestión que requiere un análisis muy minucioso. Entonces, para mí son esos temas. ¿Por qué? Porque vas a tener que discutir desde el subsidio económico. Yo siempre propongo eso. ¿Por qué los chaqueños, que tenemos el mayor temperatura y mayor calor, por ejemplo, y por qué el nordeste argentino paga una tarifa energética superior al centro del país? ¿Por qué existe precios diferenciales de combustibles? ¿Por qué existen precios tarifarios en materia de transporte público de pasajeros y el 90% se lo lleva el AMBA y el 10% el resto del país? ¿Por qué? Entonces, hay muchas explicaciones posibles, pero hay que discutirlo todo en una ley de presupuesto, y eso significa componente de subsidio económico. Yo creo que hay que tener equilibrio fiscal, claramente, pero no equilibrio castigando a los pobres y enriqueciendo más a los ricos, ¿no? Entonces, eso significa pensar una política de equidad. Y me parece que la equidad es lo mismo que la regulación o desregulación. O sea, si vos me preguntás a mí, yo quiero dar esa discusión. Yo no estoy de acuerdo con que no se discuta privatización de empresas públicas. Creo que hay algunas empresas públicas que pueden ser susceptibles a privatización, pero las de sentido estratégico, claro que no. Claro que no, Núcleo Eléctrica Argentina, claro que no, YPF, claro que no, empresas que son claves y estratégicas para el desarrollo del país. Creo que es muy importante ver inmuebles rurales y urbanos que pueden ser susceptibles de venta en remate público de un modo transparente. Ahora, no para los amigos del poder. Tercer tema, yo creo que hay que regular y desregular. Entonces, hay cuestiones que merecen un análisis estricto de regulación y otras que merecen una desregulación. Ahora, no desregulación en manos de la genialidad de Sturzenegger y su equipo. No, ¿por qué Sturzenegger va a decidir o por qué un presidente va a decidir lo que él le interesa cuando tiene que ser reglas de comportamiento sostenible y sustentable en el tiempo con aprobación del Congreso? Yo digo, siempre esto es interesante decir, ¿sabés quién puso las retenciones? El primero que puso las retenciones como condición sine qua non fue Bartolomé Mitre, líder de liberalismo y libertarismo argentino. Y la verdad que nadie le dice nada al señor Bartolomé Mitre. Entonces, me parece que es muy importante esto. O, por ejemplo, cuando se sanciona la Ley 27 para la constitución de la Corte Suprema de Justicia, porque después la Ley 28 fue el tema de los territorios nacionales, que dio origen después a la Ley 1532 y así sucesivamente, en realidad la Corte Suprema tenía una integración de 9 miembros y después tenía al presidente de la Corte, lo designaba el Poder Ejecutivo. Y después Bermejo tuvo tantos años, después por la convalidación de la teoría de los golpes de Estado, que fue convalidado por la Corte Suprema de Justicia, efectivamente la designación de los miembros le compete a la Corte Suprema. Entonces, hay que terminar con los privilegios en la Argentina y hay que establecer que el poder político sea transparente. Por eso yo digo, si nosotros nos sometemos a la voluntad popular en forma periódica y nos dicen barbaridades y padecemos campañas políticas negativas, etcétera, ¿por qué los jueces y fiscales están en un altar donde nadie los toca? No, viejo, acá transparencia total. ¿Y por qué los medios de comunicación y los periodistas pueden tener la libertad de decir lo que se les canta sin ningún tipo de objeciones? Y a su vez se llevan tortas de plata muchos de ellos y que son verdaderamente ensobrados, porque hay gente muy buena, muy calificada, de mucha transparencia, que hace trabajos de extrema calidad y la verdad es que no tiene ningún tipo de comportamiento como otros que definitivamente tienen otros recursos. Entonces, me parece que es lo que yo digo, democracia limpia, ¿viste? Democracia limpia es, así como nosotros tenemos en la provincia la ley, que es para mí un ejemplo a nivel mundial, que es el tema del juicio de residencia, como lo hacían a la vieja usanza de las leyes de Indias, y la verdad,
yo lo puse exactamente porque sabía que en algún momento iba a venir opositores de la calaña, oficialistas de la calaña que tenemos ahora, que persiguen opositores y que no pueden decir nada porque la ley ha sido muy clara y es de un nivel de prístina transparencia. Ahora, después pueden inventar y pueden decir todo, porque nosotros trabajamos en base a nuestro buen nombre y honor y a la confianza pública y ciudadana. Entonces, no podés dejar manipularte claramente por los servicios de inteligencia que sabés que tienen recursos non santo y que se disponen efectivamente de un mecanismo ilegal y arbitrario de cómo se hace. Entonces, todo eso quiero llevarlo al Congreso, porque vamos a hacer una democracia limpia, transparente, pero limpia y transparente significa también limpia y transparente de la injerencia de las corporaciones económicas nacionales y multinacionales que te meten fiscales, que te meten jueces, que te manipulan la justicia y te manipulan la opinión pública. ¿No le pasa, Coqui, que cuando usted va capaz de recorrer alguna localidad, alguna reunión sectorial, a reuniones con diferentes actores y usted plantea esto y alguien le pregunta, perfecto, ¿por qué ahora? Bueno, porque ¿Cuál es la respuesta? lo intentamos siempre. La ley del juicio de residencia está y muchas de estas iniciativas no tuvieron validaciones. Pero digo, a ver, hubo un tiempo también donde el peronismo estuvo muy instalado en el poder a nivel nacional que también aplicaba estrategias similares. Digo, perseguir en redes sociales, operar con periodistas, y un poco lo que yo le planteaba antes al principio. Todo lo que hoy se le critica a un sector también lo tuvo en aquel momento otro, y todo aquel que fue víctima por llamarlo así, de algo, también en su momento fue victimario. Yo hablo como espacio, no como persona, sí. ¿no? Como espacio. No, por eso, a ver, concretamente, yo creo que siempre nosotros tuvimos asimetrías muy severas porque verdaderamente el mecanismo corporativo opositor ha sido letal con el peronismo. Es más, son extremadamente benévolos con opciones no peronistas y me parece que forma parte de un problema. O sea, lo que quiero decir es, cualquier exceso está mal. Entonces, el pluralismo y la democracia pluralista se debe mantener como un componente esencial y que las disputas de poder estén claramente sobre la base de reglas claras. O sea, es lo deseable para construir un país mejor. Bien, vamos a la cuestión que me interesaría ya a título sectorial. Sí. Hay a mi entender, tres grandes sectores de la economía provincial, particularmente, que son de alguna manera los protagonistas. En primer lugar es el agro, naturalmente, ¿no? En segundo lugar son industrias más bien incipientes, quizás como la forestal. ¿Por qué digo incipiente? En el sentido de que tenemos una industria forestal que quizás se habla mucho, pero todavía está bastante poco desarrollado, todavía no es un actor central de la cadena económica provincial como quizás lo es con otras características, ¿no? En Corrientes o en Misiones. Y en tercer lugar, el Estado como agente económico, como dinamizador muchas veces de la economía de los pueblos, ¿no? A partir sobre todo del salario público y demás. ¿Cómo de alguna manera se conjuga la necesidad de incentivar a sectores muy importantes, como puede ser por ejemplo el agro, con la necesidad también de empujar fuertemente otros, como puede ser una industria, llamémosle forestal, podemos hablar de otras si quieren, y al mismo tiempo de tener un Estado que tenga un buen nivel salarial que le otorga a sus trabajadores, porque son dinamizadores de los comercios locales? Digo, en términos del manejo de las finanzas públicas, ¿cómo se concilian todos estos intereses, dado que tenés recursos naturalmente que son finitos, ¿no? ¿Cómo se prioriza? Y hoy, y con el contexto actual, digamos, ¿dónde está quizás las primeras 2 o 3 ejes prioritarios justamente para traccionar este tipo de sectores? A ver, el sector agropecuario en la provincia del Chaco ha tenido una evolución muy significativa. La provincia tiene 99.963 kilómetros cuadrados. Esto es equivalente a casi 10 millones de hectáreas. Está dividido en 25 departamentos, 70 municipios. Pero básicamente la superficie sembrada histórica de algodón en un siglo era 303.000 hectáreas en promedio. Eso varía conforme a qué años pones y qué años sacás. Pero efectivamente la expansión del sector agropecuario ha sido muy significativa. Nosotros hemos llegado a tener cerca de 1,8 millones de hectáreas promedio. O sea, expandimos cerca de 1 millón de hectáreas de superficie. La capacidad de uso de suelos, que es un estudio muy bien hecho por el INTA, 2 provincias tienen más del 50% de su superficie bien analizada, que son La Pampa y Chaco, ha determinado lo siguiente, que nuestras capacidades para la producción desde el punto de vista de superficie es equivalente a 3 millones de hectáreas. En realidad cerca de 7 millones de hectáreas son silvopastoril. Y la verdad es que el 46% de la superficie de Chaco es superficie boscosa.
En ese contexto, nosotros con doble cultivo a veces podemos llegar a entre 1,8 a 2,5 millones de hectáreas, pero eso prácticamente no se da por los problemas de clima que incide en forma determinante. Pero la verdad que aproximadamente son 11 cultivos agrícolas, incorporando poroto, garbanzos, tártago, cártamo, girasol, trigo, sorgo, maíz, algodón, soja, etcétera, etcétera, y todos los cultivos que efectivamente forman parte de esto. La provincia del Chaco efectivamente ha tenido entre el 2008 al 2018 una caída significativa de las explotaciones agropecuarias, de 17.000 a menos de 10.000. La segunda cuestión es, tenemos 12.500 productores de agricultura familiar que están agrupados en 105 consorcios de servicios rurales. Los consorcios camineros permiten mantener cerca de 28.000 kilómetros de red caminera y contabilizando la vialidad provincial son cerca de 33.000 kilómetros con un sistema muy bueno. Se han entregado cerca de 8.000 títulos de propiedad rural en la provincia. Hemos logrado 37.000 parcelas rurales conectadas desde el punto de vista de electrificación rural y obviamente implementamos el seguro multirriesgo en materia de girasol y obviamente también el tema de semillas, combustibles, conjuntamente con semilleros de algodón y la ley 26.060 de producción algodonera. Entonces, lo que queda claro es que la provincia del Chaco tiene un sector agropecuario muy competitivo, con problemas de 3 tipos de riesgo. Riesgo-precio, que ya todos trabajan opciones y futuro, salvo el algodón, que necesita el mercado algodonero, que está por decreto, pero nunca se hizo operativo por multiplicidad de razones. Segundo, el tema de riesgo climático, que en donde el seguro multirriesgo es un factor muy importante. Yo estoy trabajando para que en el Congreso de la Nación presentemos, primero, una ley para que las retenciones agropecuarias son diferenciales en virtud de las economías regionales. No es lo mismo la Pampa Húmeda que el Chaco. Segundo, una ley de semillas, porque la variedad genética es muy importante como componente de su productividad. Tercero, es la ley de sanidad vegetal, que es muy importante también desde el punto de vista del marco regulatorio. Cuarto, es muy trascendente el hecho del seguro multirriesgo para tener un sistema de automaticidad en el pago de siniestro. Y por último, la ley algodonera reformulada después de la derogación Milei Sturzenegger, conjuntamente con lo que significa una ley de emergencia agropecuaria que regule adecuadamente los distintos niveles productivos en la República Argentina y principalmente en economías regionales como la provincia del Chaco. Dicho esto, efectivamente el sector agropecuario y la agrícola principalmente, porque es necesario tener los cultivos agrícolas y el desarrollo ganadero. Nosotros tenemos la cadena de valor cárnica, bovina, caprina, porcina, también piscícolas con el tema de Pacuar Rosero, y tenemos 20 cadenas de valor integradas a lo que significa la economía productiva provincial. Por eso yo creo que es muy importante que tengamos un mercado de capitales que funcione en materia de opciones y futuro para la venta y la comercialización de los productos. Segundo, que exista un seguro multirriesgo muy adecuado para disminuir el riesgo climático. Tercero, tener un sistema de acceso al financiamiento para el riesgo tecnológico, desde el régimen de corresponsabilidad gremial para los trabajadores rurales hasta mecanismos de operatorias de leasing para la renovación de equipos, porque si no, obviamente todos los productores se vuelven rentistas porque no tienen capacidad de producir, perdurar y sostener los cultivos. Entonces, yo creo que hay un problema también en el campo argentino. Pasamos de 26 millones de hectáreas de superficie en la década del 90 a 42 y podemos llegar a 65 millones de acuerdo al reporte del INTA. Ahora bien, 2.800 productores, compañías, fondos de inversión, etcétera, generan siembras equivalentes a 10.000 hectáreas para llegar a cerca de 28 millones de hectáreas de superficie. Entonces, hay una mayor concentración de la cadena productiva en pocos actores. Y eso obviamente ha generado un cambio en la fisonomía del empleo rural. Vos calculá que Huatre tiene 317.000 trabajadores rurales identificados de 2 millones potenciales. Y en la provincia del Chaco, en la década de 1980, tenía 150.000 jornalizados y ahora tenés 24.000 empleos directos e indirectos. Entonces, que pueden tener mejores remuneraciones promedio, pero que en definitiva tenés un problema de cantidad y calidad en materia de remuneración. Entonces, el sector agropecuario en la provincia del Chaco, si trabajás con los 3 riesgos, riesgo-precio, riesgo climático y riesgo tecnológico, efectivamente es un esquema que podés incrementar superficie y aumentar productividad y rendimiento. Y eso tiene que ver también con logística. Inversiones en rutas, inversiones en infraestructura de almacenamiento, inversiones en procesamiento de cadenas de valor, que van desde bioetanol, por decirte, para el tema de producción o biodiesel,
que también pueda ser descentralizado para disminuir los costos. Y obviamente utilizar, por ejemplo, tenemos desactivado el puerto de Las Palmas, que requiere ineludiblemente el resguardo aduanero, que funcione la aduana y que el tema de grúas, etcétera, pero eso tiene que funcionar porque con costo de arrime mucho más barato puede ser efectivamente una muy buena solución desde el punto de vista de la logística para aumentar. Lo mismo para aumentar la rentabilidad del productor, lo mismo que Belgrano Cargas, en vez de transferirle más ganancias a las cerealeras, pueda garantizar 7% más de reintegro directo al productor. O sea, esas son las cuestiones que hay que ordenarlas mejor. Segundo tema, forestal. Bueno, la superficie forestal de la provincia son 46%. Y obviamente nosotros trabajamos el régimen de corresponsabilidad forestal, la 26.337 y la 26.940, para que toda la red de industria maderera tenga la mayor formalidad relativa. Son 5.700 a cerca de 6.000 trabajadores. Cerca de 431 que son industrias y cerca de 675 que son productores forestales. Pero la verdad es que el sector forestal hoy está reclamando una emergencia forestal porque le aumentaron los aforos, casi 400%. Tenés un problema que no funciona CDTEMA, digamos, el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera, que es muy importante porque eran 10.000 pies y cerca de 500 tableros que hoy no se producen y no se, en la misma proporción. El tema de las rutas que le afecta al costo de transporte. Y obviamente mecanismos que definitivamente hay que trabajar, por ejemplo, los sistemas tecnológicos. Nosotros teníamos un sistema que se llamaba SAFI, pero hay que automatizarlo para que puedas trabajar la comercialización de la madera en todas sus instancias, sacar los permisos, como ya hay por parte de ATP para el tema ganadero o el tema agrícola. Así que el sector forestal en la provincia de Chaco tiene dos empresas clave que son Unitan e Indunor, pero básicamente para el tema de producción de tanino o la producción de biomasa, pero también somos exportadores de carbón vegetal, también de rollos y rollizos, con lo cual digo, es necesario también mayor forestación relativa, o sea, Corrientes, Misiones, etcétera, tienen un entramado productivo sobre la base de forestación que definitivamente promueve otra escala de base industrial. La nuestra es forestar o reforestar gradualmente, se ha hecho opciones de eucaliptus, también materia de algarrobo, pero en una proporción sustancialmente inferior a la que sería deseable. La otra cuestión que me parece importante es el Estado. El Estado, yo te vuelvo a insistir, nosotros cuando hicimos el plan de gobierno, en la primera fase de nuestro gobierno, impulsamos al Estado con transferencias sociales directas para aumentar la demanda agregada, para llegar al mayor número de hogares, y eso se logró. Segundo, el tema de la industria de la construcción, que fue muy dinámica y llegamos a tener 30.000 empleos directos, indirectos, formales e informales, con cadenas de valor integradas desde el ladrillero hasta la producción de ventanas, por decirte. Tercero, el tema de la duplicación de la base industrial con 291 proyectos de promoción industrial que fueron muy importantes, pero hay que seguir trabajando las 20 cadenas de valor de la estructura productiva, conjuntamente con la economía ambiental, la economía del conocimiento, la economía energética. También nosotros trabajamos efectivamente la cuestión de la economía agropecuaria, con más de 1 millón de superficie que te generó cadenas de valor. Ahí eran los 4 vectores. Entonces, los 4 vectores complementarios que te dije ahora es, otra vez, hay que reforzar economía ambiental, hay que reforzar economía del conocimiento, hay que reforzar economía energética, hay que reforzar las 20 cadenas productivas de las cadenas de valor productiva en la provincia. Y eso hay que hacerlo y hay que dinamizarlo, pero para eso tenés que tener una política nacional que te ayude y también una política provincial de cooperación. Por eso yo trabajo en mi agenda legislativa de 100 proyectos, trabajo una agenda internacional, una agenda nacional, una agenda regional y una agenda provincial. La agenda regional, que es la más corta, son 5 temas. Primero, el tema del Tratado de Integración Regional del Norte Grande Argentino, que no está sancionado por ley, en virtud del artículo 124 de la Constitución Nacional. Segundo, el tema del Tratado del Corredor Bioceánico Norte Grande, que es muy importante porque es un programa que yo presenté ante los organismos multilaterales de crédito, BID, Banco Mundial, por 30.000 millones de dólares para los próximos 20 años. Y había mucho interés en los bancos para financiar, porque eso va desde puertos hasta fibra óptica, pasando por obras de infraestructura que tienen un efecto dinamizador para el desarrollo y equidad. Tercero, el Comité Interjurisdiccional, regular las 50 cuencas existentes en el país, pero sobre todo bajos subminerales con Santiago del Estero y Santa Fe para nosotros, que ya habíamos empezado y que ahora está discontinuada. Y obviamente el tema de aprovechamiento múltiple integral del río Bermejo. Y paralelamente con esto, generar definitivamente un desarrollo para
la interacción de las cuencas interiores de cada una de las provincias del norte. Yo diría que son 5 soportes muy importantes, porque eso también va calzado al esquema de asignación específica de distribución sectorial de los recursos para el desarrollo de las economías regionales. Segundo tema, economía provincial. Yo creo que lo más importante es discutir la ley de presupuesto y subsidio económico para el costo de la tarifa de agua potable, de cloacas, de energía eléctrica, de internet, y sobre todo la asignación de recursos para el tema de obras públicas con el efecto multiplicador que tiene, tanto en vivienda como en rutas. Otro tema importante es la agenda nacional. Yo te dije el tema de moneda de curso legal digital, régimen multimonetario, un programa monetario, un programa económico, político y social perfectamente detallado, que lo tenemos escrito y que lo vamos a plantear con distintas iniciativas legislativas. Y por último, trabajar también la agenda internacional. Nosotros creemos en paz, desarrollo y justicia social. Nosotros creemos, obviamente, que el mundo necesita paz. Nosotros vamos a ir a trabajar en un movimiento internacional para eliminar las armas biológicas, bacteriológicas y nucleares. Es un peligro para la humanidad. Hoy tenemos 73 países del mundo involucrados en 13 conflictos territoriales, que definitivamente de los 193 países del mundo es lo más parecido a una tercera guerra mundial. Si nosotros no le ponemos límite a esto, podemos volar por highways. Cambio climático es un tema clave que afecta a los más pobres y que necesita una regulación clave. El tema de Tax Justice Network ha planteado que los niveles de evasión de las guaridas fiscales es una cuestión sin límites. Ya 500.000 millones de dólares por año, 2.500 millones de dólares para Argentina. Narcotráfico, lavado de activos, involucra a los bancos, 500.000 a $1 billón. La verdad es un escándalo absoluto que hay que ponerle límites. Desde el financiamiento ilegal de la política, como lo hemos visto como el caso de Esper, hasta otros. Quinto, la cuestión de inteligencia artificial es un elemento disruptivo en la vida de las personas. Necesita algún esquema de regulación básico, pero que sea para propender a mejorar la calidad de vida, no a empeorarla. Sexto, me parece muy importante el tema de regular los servicios de inteligencia del mundo y su grado de injerencia relativa en la soberanía de los países. Séptimo ya, me parece que es muy importante ponerle límites claros y metas precisas a los objetivos de desarrollo sostenible del año 2030, que están desactivados ahora mismo. La otra cuestión, octavo, hay que ponerle límite a los problemas de desigualdad social. No puede ser que el 1% se lleve el 99%, sea más rico que el 99% restante. Las desigualdades sociales, y hay trabajos desde Michael Sander, Piketty, pasando por especialistas de distintos tipos hasta Oxfam, que realmente ponen de manifiesto que esto no puede seguir así. Entonces, si no resolvemos los problemas de la disrupción tecnológica, los servicios de inteligencia, los problemas de narcotráfico, los problemas de desigualdad, los problemas de cambio climático, los problemas de las guerras, los problemas del complejo armamentista industrial, bueno, lo que estamos haciendo es hacer un mundo mucho más injusto, mucho más desigual, amparado en el manejo de las corporaciones. BlackRock tiene ¿cuánto? 11 billones de dólares de patrimonio. 120 billones de dólares es el Producto Interno Bruto Mundial. Y a su vez, cerca de 2.000 billones se cree que están volando por los aires, productos efectivamente de derivados financieros sin regulación. Entonces, tenemos un mundo complejo, con alta volatilidad, con incertidumbre, que efectivamente afecta la calidad de vida de la gente y produce inclusive enfermedades mentales, suicidios y problemas de todo tipo. Me quedo con un último interrogante que tengo, ya volviendo a la cuestión nacional y provincial incluso. Usted fue muy crítico el último tiempo suyo, sobre todo en la gobernación, de las mediciones de pobreza, de la forma en que se mide la pobreza. ¿Cuál es el cambio? Hoy estamos hablando, obviamente, de cuestiones metodológicas, ¿no? ¿Cuál es el cambio que tiene que encarar, en este caso, el INDEC y cualquier tipo de instituto estadístico que lo reemplace oportunamente? Y de alguna manera, ¿cómo cree usted, quizás haciendo una proyección muy mental o capaz que la hizo, desconozco, de cómo varía el posicionamiento del Chaco a nivel nacional de las tasas de pobreza si uno toma una medición alternativa o complementaria a la del INDEC? Sí, a ver, el sistema de medición de pobreza, y vos lo sabés porque sos especialista en la materia, cuando vos tomás 31 conglomerados urbanos y pretendés extrapolar
340 casos que te contestan a mitad, algunos te declaran o te subdeclaran ingresos, la verdad que eso no tiene sentido, la verdad. Se lo dije a Marco Labaña en distintos idiomas. Él me dijo, sería un gran problema político. Entonces le digo, ¿y vos qué crees que para mí no es ningún problema político? Entonces le digo, si hay una asimetría de 20 puntos con corrientes cruzando un puente, entonces me decís, la verdad, es algo que no tiene lógica el sistema y cómo están midiendo ustedes. Y a su vez le digo, en un país de alta volatilidad macroeconómica e inflacionaria, la verdad, te cambian las canastas, te cambian las declaraciones, te subdeclaran, etcétera, se te articula, se te genera un desmadre en la relación. Entonces, a mí me parece que, así como existen, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, Argentina siempre estuvo entre los primeros 50 países del mundo. La verdad, hay 40 países de mayores ingresos relativos, después viene la escala de ingresos medios e ingresos bajos, pero de 193 países del mundo, nosotros estamos por PIB cerca del 26, país número 26 en PPP, y cuando medimos ingreso per cápita estamos 46, 48, etc. Entonces, el índice de desarrollo humano estamos dentro de los primeros 50 países, más o menos, pero la verdad es que tenemos asimetrías internas de distribución del ingreso. Por lo tanto, es muy importante remarcar que la transferencia de crecimiento pasó de Occidente a Oriente. El núcleo de los países más ricos está efectivamente focalizado hoy más en Oriente, pero definitivamente hay un problema de cómo se distribuye en los niveles de ingreso. Segundo, entonces, índice de desarrollo humano es un sistema de medición incompleta, necesidades básicas insatisfechas, es un esquema que muestra una evolución francamente favorable, pero también es incompleta. El tema de medición por ingresos también es muy incompleta, dadas las restricciones que yo estoy planteando. Por lo tanto, yo propongo otro método, que se llame enfoque multidimensional de la pobreza. Lo empecé a trabajar con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en la regional aquí para América Latina y el Caribe, y obviamente en Europa, con sede en Roma, proponiendo distintas cuestiones. Desde el problema para mí son 3 dimensiones de la pobreza. La primera es el tema de infraestructura social básica. Y ahí el tema es agua potable, cloacas, internet, energía eléctrica, gas, sobre todo este nivel de... Ahora, también vivienda, también vereda, también pavimento, también desagüe pluviales, también áreas verdes de recreación. O sea, toda la infraestructura es muy importante. No es lo mismo tener o no tener infraestructura. Es el primer componente del enfoque multidimensional. Segundo componente para mí es claramente el tema del componente vinculado a derechos, acceso y calidad. Nosotros tenemos buen acceso a la educación en general, pero calidad muy discutida. Lo mismo que en salud, lo mismo en seguridad y lo mismo en justicia. Entonces, tenemos que generar los mecanismos para que el enfoque multidimensional te permita ir cumpliendo metas de mejoramiento en cantidad y calidad. Tercero, política de ingresos. Y ahí sí, empleo, empleabilidad, productividad y salarios. Y eso te va a ir corrigiendo los problemas. Entonces, eso para mí, que es parte de una tesis que me debo, así como hice ciencia política y ciencia económica, voy a plantear o políticas públicas o ciencias sociales, un enfoque para medir la pobreza con un nuevo diseño. Y yo creo que esa sería, para mí, saldar las cuentas y hacerlo como una política de Estado y un compromiso de los gobiernos, así como hay un objetivo de desarrollo sostenible 2030, que tiene 17 metas, me parece, 17 objetivos y 169 metas. Creo que eso es un tema que constituye una asignatura pendiente. Perfecto. Coqui, nos están echando. Así que, gracias. Sí, yo quería plantear claramente, de cara a estas elecciones, que me parece que hay varias cuestiones que son claves, digamos. Primero, la provincia del Chaco ha tenido una disminución del plan Progresar, de 70 a casi 30.000, cerca de 40.000 personas o jóvenes que han dejado de percibir un ingreso significativo. Segundo, cerca de 26.000 pensiones no contributivas con distintos grados de notificación, de 137.000 existentes. Tercero, efectivamente un incremento de la tasa de desempleo de 4,2% promedio va a estar en 11%, y eso significa claramente aumento de la tasa de desempleo y desesperación en hogares que no tienen ingresos. Cuarto, caída muy significativa del salario real. Hay 20.000 trabajadores estatales en la provincia del Chaco que cobraron 0 pesos, producto de que efectivamente están hiper recontra endeudados. También aumento de los problemas serios que tienen los hogares por el aumento desmesurado de la luz, más del 700%, del agua potable, más del 360%, de lo que significó más del 600% en materia de transporte público. De 75 a 1.300 pesos de transporte público de pasajeros, de 4.000 a 32.000 pesos agua potable y cloacas.
Muchas veces de 12.000, 15.000, 20.000 pesos a 250 o 400.000 pesos la luz. Bueno, esos son temas que afectaron. Entonces, yo me reuní visité, y te hago una síntesis final de esto, visité Plaza, de 1.000 trabajadores de la industria maderera a 400. Visité Machagay, de 2.500 a 500. Visité Nueva Pompeya y uno de los principales referentes en materia de ramos generales me decía, tenía 2 equipos llenos de harina para vender y ahora 1 cada 30 días y ahora cada 45 días. El que distribuye la sal, que es a su vez el que está vinculado también a cuestión de consumo básico, me dice lo que antes eran 30 días un equipo, ahora 45 días. O sea, el consumo está bajando de bienes esenciales. Hay 1.700 panaderías que están cerrando en la República Argentina y 300 en proceso. En Chaco también están produciendo eso, o sea, no se vende pan. También tenemos problemas serios de 16.000 empresas que han desaparecido con cerca de 221.000 empleos. Los problemas básicos de la microeconomía están muy complicados y efectivamente hay ciertos eslabones de la cadena de empleos estatales en la provincia que tuvieron una reducción de menos 35%. Entonces, finalmente, mi mensaje es, les quiero hablar a aquellos docentes que han perdido la cláusula gatillo y que efectivamente con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que lo queremos plantear como recomposición, y la Ley de Educación Superior y la Ley de Financiamiento Educativo como un mecanismo clave, porque los docentes están muy afectados. Los enfermeros y médicos, para lo cual es necesario un seguro nacional de salud que tenga una ley de financiamiento para mejorar la calidad de acceso por parte de la ciudadanía. Tercero, me parece muy importante entender esta lógica de a quién vamos a representar nosotros. Entonces vamos a representar a los discapacitados que le quitaron parte de su ingreso porque el salario mínimo vital y móvil nuestro es el del 2001, peor salario, y tomaron ese salario para bajar efectivamente las pensiones. Entonces, no solamente le están quitando las pensiones, que es el plato de comida a la boca a cada persona, sino también el ingreso directo mensual. Por lo tanto, lo mismo le pasa al jubilado, que no tiene medicamento gratuito, pero también le han congelado efectivamente los 70.000 pesos de bono y son 392.000 lo que cobra, pero que efectivamente en valores comparativos del 2015 es sobre más o menos cerca de 600.000 pesos. Entonces, lo que te quiero decir es, empeoramos la calidad de vida, o sea, se ha empeorado la calidad de vida en los jubilados, los discapacitados que queremos representar, los profesores universitarios que perdieron menos 45%, los comerciantes que no venden y le aumentan los costos, los industriales que efectivamente no pueden sostenerse en este contexto, la obra pública que está paralizada, las viviendas que no se construyen, las rutas que se deterioran. Bueno, los problemas que hay que ponerle racionalidad, hay que ponerle experiencia, hay que ponerle diseño, hay que ponerle inteligencia. Esto no es para improvisados. Entonces, muchos de nuestros oponentes en las listas ni siquiera recorrieron la provincia de Chaco. No conocen cada centímetro del territorio como lo conocemos nosotros, ni tampoco se han preocupado de conocer a la gente sus problemas y el territorio, y mucho menos las soluciones. Nosotros tenemos experiencia, tenemos conocimiento del territorio, sabemos cómo aportar ideas creativas para resolver los problemas, pero sobre todo sabemos escuchar. Y sabiendo escuchar y sabiendo dialogar, podemos construir un país mejor, una provincia mejor, una región de mejor calidad. Muchas gracias. Me quedo con eso último que dice y asociado a lo que hablamos antes, ¿no? De la necesidad de la cooperación. Dios quiera el congreso que viene, por las razones que sean, también como lo que hablamos antes, sea un congreso de cooperación. Vos sabés que al respecto, en esto de análisis, yo siempre decía, ¿cómo pudo haber cooperación para el Pacto Económico Social de Helmut Rucci en su oportunidad y 80% de los partidos que en general lo aprobaron y después no pudieron evitar el golpe de Estado en el año 1976? Entonces, lo más importante es que, primero, haya cooperación. Segundo, que no sea efímera. Tercero, que la confianza mutua y la interacción permita efectivamente construir un país mejor. Bueno, a por ello entonces. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos. Gracias.